Buenas, bueno, más pronto de lo esperado. Yo prediqué hace 15 días y bueno, regresamos y ven, hace mucho que no predicaba. Voy a predicar cada 8 días. Bueno, vamos a orar en esta mañana por este tiempo, por el tiempo de la palabra y ponemos esto en las manos del Señor. Padre, hoy ponemos delante de ti este tiempo, Señor, de la palabra, este momento tan especial, Señor, para escuchar tu voz en medio de nuestra reunión. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú en medio de nosotros, que seas tu precioso Espíritu Santo revelándonos, Señor, tu palabra, Dios, a nuestras vidas, para cada situación, para cada momento. Trae sabiduría, Señor, hoy sobre nosotros, sobre esta casa, Señor. Hoy te lo pedimos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy traigo otro problema de la vida cotidiana. ¿Quién se acuerda de que hablamos en la prédica de hace 15 días? ¿Cuál era ese problema de nuestra vida cotidiana? Que olvidamos las cosas con facilidad, ¿cierto? De hecho, he estado súper atenta a mis olvidos y nada más ayer se nos olvidó algo a la pastora y a mí que yo dije como, ay no voy a poder con estos olvidos. Bien, pero del Señor sí nos acordamos. Espero también hayan hecho el ejercicio muy juiciosos estas semanas. Y hoy hay otro problema, ¿cierto? Yo pues cuando estoy predicando yo le pregunto al Señor, a ver, Señor, ¿qué quieres hablar a nuestra vida? Y el problema de este tiempo también muy cotidiano para nosotros y sobre el que vamos a hablar hoy, tiene que ver con que estamos como en estos tiempos de escasez, de dificultad económica, también de esta misma vida acelerada. O sea, seguimos en la misma época de hace 15 días, nada ha cambiado, pero en estos tiempos pareciera que nosotros como que no estamos siendo tan dadivosos, ¿cierto? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo ya analicé mi vida y ha menguado mi forma de dar, ¿cierto? De dar a otros, de ayudar a otros, de dar tiempo también a otros. O sea, no es solo a nivel económico, aunque económicamente también ha menguado, pues porque si uno no tiene mucha plata, uno tampoco tiene como mucho para dar. De hecho, lo que tiene, pues entonces comienza a pensar, bueno, tengo que hacer esto, no me alcanzó para darle a nadie. Yo no sé quiénes hacen cuentas así, yo hago cuentas así. O sea, de verdad, yo soy como que organizo bien las cosas, las cuentas y no me alcanzó, esta vez no me alcanzó, tuve que pagarlo todo. Y me he dado cuenta que no solamente es con la plata, sino también con el tiempo, ¿cierto? Últimamente doy menos tiempo también a otros. Estoy muy ocupada, pero entonces como no me queda tiempo para nada más, no. Me invitan a algo y yo soy como, no tengo tiempo, ¿cierto? No me alcanzo, no voy a poder. Hace días tuvimos una invitación de una familia acá de la casa y yo me acuerdo que a la final no fuimos por otras múltiples razones, pero como que es más fácil para nosotros decir no tengo tiempo, no tengo plata, no, ¿cierto? No lo voy a hacer. Y eso es un problema de nuestro tiempo. Yo no sé si a ustedes les pasa, ¿cierto? Yo creo que sí, porque el Espíritu Santo confirmó esta palabra para nosotros. No tiene que levantar la mano, pero creo que nos está faltando dar un poco más, ¿cierto? Si tú te piensas en otras épocas, quizás tú dabas más de lo que estás dando ahora, ¿cierto? Y hay múltiples razones, obviamente es tiempo difícil, hay escasez en muchas casas, en muchas familias, o lo que se tiene no alcanza, ¿cierto? No es suficiente, pareciera que no es suficiente. Y recuerden, no es solo plata, es también otras cosas. Sí, el asunto del tiempo lo pongo aquí como ejemplo claro, porque para mí también ha sido muy claro. Bien, eso tiene un nombre
y este nombre no es tan chévere, pero no los quiero tratar a ustedes de esa manera, solo que cuando uno retiene, ¿cierto? Cuando uno ya no da tanto, sino que al contrario, lo que tiene hay que guardarlo, hay que hacerlo rendir, ¿cierto? Lo que tiene, eso tiene nombre. En nuestra cultura eso tiene un nombre. ¿Alguien cree saber cómo se llama eso? Acaparar, tacaño, ser tacaño, amarrado. ¿Cómo? Metódico puede ser, bueno, eso es una forma muy bonita de llamarlo, pero efectivamente tiene que ver con la tacañería. Esa es siquiera ustedes la dijeron, ¿sí ven? No. Tacañería. Y uno diría, tacaño es el de los programas de televisión. Yo no sé si ustedes han visto esos programas de televisión de tacaños extremos. Eso es una cosa pero miedosa. O sea, uno ve a esa gente y uno cree que el tacaño es esas personas que, o sea, tienen unas formas de ahorrar impresionantes. O sea, yo no sé, pero yo veo esos programas y yo soy como, ay no, esta gente cómo hace, Señor, pero cómo se les ocurren tantas formas para retener lo que tienen y no gastar y no dar y no es así. Pero resulta que es que la palabra tacaño significa que se resiste o se muestra reacio a dar o a gastar, ¿cierto? No dice que es mucho, no. Es reacio a dar o a gastar. Y en parte uno a veces es así, ¿cierto? Yo me reconocí así, primero. No como que uno dice, ay, tacaña, tacaña, no. Pero comienza uno a presentar algunas actitudes porque ya es más difícil dar y uno retiene un poco más, ¿cierto? Ahora la Biblia no nos va a poner esa palabra tacaño directamente, porque resulta que esa palabra tacaño, ustedes no saben, esa palabra tacaño, yo dije, pero ¿de dónde viene esa palabra tacaño? Tacaño es una palabra italiana, imagínense ustedes, es una palabra italiana que recogimos en nuestro idioma, así que no aparece en la Biblia. En la Nueva Traducción Viviente sí aparece tacaño, pero no, en la Reina Valera no aparece esa palabra. En la Biblia, a aquellos que retienen y no dan con facilidad, los va a nombrar como mezquinos o como ávaros también, ¿cierto? Mezquinos o ávaros. ¿Quiénes son los mezquinos? Los que son faltos de generosidad, ¿cierto? Faltos de generosidad, no dan con facilidad. Y el avaro es el que reserva, oculta, ¿cierto? O escatima alguna cosa. Escatima es como que da un poquito pero no lo da todo, ¿cierto? Doy un poquitico, bueno, tengo que dar, bueno, yo le doy este poquito que me quedó, pero no voy a dar todo lo que tengo, ¿cierto? Porque lo necesito yo. Y estas actitudes parecieran ser muy comunes para nosotros. De hecho, estos programas de televisión a mí también me ponen a preguntarme, pues, como cuál será el objetivo de esos programas, ¿cierto? Como por qué era que uno ve esos programas, cuál será el objetivo de ese programa tan extraño, de esta actitud. Y resulta que cuando vamos a la palabra de Dios, esta actitud no es una buena actitud, ¿cierto? No es algo que el Señor llame como eres muy metódico, no, esta no es una buena actitud y en la palabra de Dios eso va a ser muy evidente. Vamos a ver qué dice la Biblia. Proverbios capítulo 28 versículo 22 va a decir lo siguiente: si apresura a ser rico el avaro, ¿cierto? Generalmente cuando uno retiene también es porque quiere tener más. Eso es una actitud del avaro y no sabe que le ha de venir pobreza, así que eso no va a tener un buen fin, no es una buena actitud. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 10 dice lo siguiente: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, ¿cierto? Y pone
la avaricia realmente como un pecado, claramente, ¿cierto? Y ahora uno diría, pero avaro, pues cuando sea una cosa por allá muy grande, ¿cierto? Cuando yo, mejor dicho, no dé absolutamente nada. Pero no, resulta que las actitudes que tenemos en estos tiempos también de escasez, poco a poco nos van llevando a caer en esto, ¿cierto? Son como esas pequeñas zorras. Yo lo que identifiqué fue eso, son pequeñas zorras, cuando yo empiezo a retener más y a dar menos, ¿cierto? En tiempos de escasez. Ahora uno diría, pues esa es la lógica, es normal. Para nuestra cultura es normal. Es normal que si yo no tengo, entonces lo que tengo, lo tengo que guardar, ¿cierto? Esa es la lógica, o sea, no tengo, entonces retengo. Eso sería lo normal. Y si tú le preguntas a cualquier persona que no conozca de Dios, te va a decir, obvio. Si tú no tienes, ¿cómo vas a dar? Imposible. Y a veces nosotros también pensamos de esa forma, ¿cierto? No tengo, no puedo dar. Eso es normal, esa es la lógica, esa es nuestro racionamiento, nuestra forma de pensar. Pero resulta que Dios no piensa así. Dios piensa de una forma completamente distinta. Y vamos a ver qué es lo que piensa Dios aún en esos momentos cuando no tenemos nada en cuanto a dar o no dar. Y lo vamos a ver con una historia que seguro ya es muy conocida para nosotros, que está en Primera de Reyes, el capítulo 17, los versículos del 8 al 16. Es la historia de Elías y la viuda de Sarepta. ¿Cierto? Esta es una historia muy conocida probablemente para muchos, pero igual la vamos a leer hoy con este enfoque, a ver qué tiene Dios para enseñarnos. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 8 al 16, dice lo siguiente: luego el Señor dijo a Elías era un profeta que estaba ahí en ese momento, le dice: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón, y yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? O sea, no está pidiendo mucho, agua, ¿cierto? Uno dice agua, pues bueno, normal. Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió, ahí sí ella dijo como bueno, el agua está pues en todos lados, yo le doy agua, pero pan, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en un frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida y después mi hijo y yo moriremos. Miren pues esta historia, o sea, esta mujer no tiene pero nada. Lo que le queda es muy poco. ¿Qué dice nuestra lógica? No, imposible. Y así le responde ella: no tengo nada, no, yo no tengo nada para darte. O sea, tengo un poquitico de pan y voy buscando leña a ver cómo hago para alimentar a mi hijo y yo y ya. Aquí se nos acabó la vida, hasta aquí llegamos, este fue el fin, vamos a morir ya o que sea lo que Dios quiera, diría uno a veces. Esa es la condición de esta mujer. Y no solamente esa, resulta que ella es viuda, ¿cierto? Además, y las viudas en esa época tenían una condición también muy difícil. ¿Qué significaba para esa época que tú fueras viuda? Que quedabas casi a la merced de la ayuda del pueblo, porque tú ya no ibas a tener cómo sustentarte. Y ella tiene un hijo, acá no nos dice de qué edad, pero al parecer es un hijo pequeño, porque pues este hijo tampoco iba a poder sostenerla. O sea, ella quedó indefensa, ella quedó sin nada. De hecho, pasa algo también muy particular, y es que las viudas tenían una forma especial de vestir. ¿Para qué? Para que la gente los reconociera y les ayudara.
O sea, realmente dentro de la ley del pueblo de Israel estaba ayudar a las viudas y a los huérfanos y a los desamparados. En ese grupo, en esa población estaban las viudas, o sea, la viuda estaba, o sea, ya no tenía nada. ¿Qué decía también esa lógica para ese momento? Pues resulta que uno buscaba a las viudas y era para ayudarlas, no para pedirles que nos ayuden. No tienen con qué, no tienen con qué ayudar. Esa es la condición. O sea que esta mujer está en medio de una escasez. Además, o sea, es que todo es peor. O sea, el panorama es terrible. Además, Elías, capítulos anteriores, había orado para que cesara el agua, para que no lloviera más. Y llevaban meses sin lluvia. De hecho, iban a ser muchos más. O sea que estaban en un momento de sequía. Sin agua no hay cosechas. Y sin cosechas, pues no va a haber nada para comer. O sea, todo es peor. Si ustedes creen que hay una situación difícil, esta mujer estaba en una situación difícil. No tenía absolutamente nada. Y lo más tremendo es que Dios manda a Elías justo donde la que menos tiene. ¿Eso no les parece algo muy, pues como, Señor, a ver? O sea, mándalo donde una familia ostentosa, una familia que tenga que darle, una familia que le sobre, y cuando le sobra pueda dar con facilidad. No, es aquí, a esta mujer a la que le falta, a la que Dios lo va a mandar a pedirle que lo alimente. Vamos a ver cuál es la respuesta, cómo sigue esta historia. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. O sea, Elías insiste y ella es como, yo me la imagino a ella, o sea, yo le diría: estás loco, te acabo de decir que no. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. O sea, de hecho, esto es más tesón. O sea, él le dice: dame comida primero a mí y lo que les quede para ustedes. O sea, raya completamente con la lógica. De hecho, uno le daría primero al niño, ¿cierto? Como no, dele al niño, no importa. O sea, nosotros hubiéramos hecho otra cosa. Dile, para ti y tu hijo. Versículo 14, pues el Señor Dios de Israel dice, y aquí viene esta promesa impresionante: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina. Miren pues este milagro tan sorprendente. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Tiempo después, bueno, no, ya hasta ahí. Esto ya es otra historia, es otra prédica. Hasta ahí, siempre hubo harina, aceite, luego de que esta mujer da de lo mínimo que tenía, o sea, de lo que le faltaba, de hecho, de lo que no iba a ser suficiente ni siquiera para ella y para su hijo. Y aquí entendemos entonces que la idea de Dios es otra a nuestra lógica. Nuestra lógica es: no tengo, retengo, ¿cierto? Como no tengo, tengo que cuidar, organizar, ¿cierto? Hacerlo rendir, mirar qué voy a hacer. Pero Dios dice: no tienes, da. Y esto ya rayó con todo nuestro sentido común en la vida, ¿cierto? No tengo, doy. ¿Qué es eso? ¿Cierto? ¿A qué es a lo que el Señor nos está llamando? Y eso tiene también un nombre, y es generosidad. Generosidad. Eso es lo que el Señor va a llamar generosidad en la palabra. Y sabes, la generosidad no tiene un momento en el que se puede dar o no. ¿Saben lo que significa generosidad? Es estar siempre listo para compartir. Ese es el significado bíblico. Estar siempre listo para compartir. Siempre.
No dice estar listo para compartir cuando tengas. No, estar siempre listo para compartir. La pregunta es, ¿estamos siempre listos para compartir? En cualquier momento. Así como esta viuda, en medio de la escasez o en medio también de la abundancia. Estar siempre listo para compartir. Y miren, este es el principio bíblico. Ahora, no está solo en esta historia. Vamos a ver qué dice la Biblia. Lucas capítulo 6 versículo 38. Vamos a leer mucha Biblia. A mí me encanta tomar la Biblia al derecho y al revés para que vamos aprendiendo un poco más. Lucas capítulo 6 versículo 38 dice: dad y se os dará. Este es el principio bíblico. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, dará a vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Este pasaje tiene un contexto más amplio, ahorita lo vamos a abordar, pero es sencillo: dad y se os dará. El principio no es que si tienes, retienes, sino siempre da que vas a recibir siempre más de vuelta. Y de hecho dice una medida amplia, rebosante, sacudida. Eso es que es en abundancia lo que se recibe. Cuando damos, recibimos en abundancia. Eso fue lo que le pasó a la viuda de Sarepta. No fue solo un milagro porque Dios quería hacer ese milagro ahí frente a ella, aunque sí, obviamente, y ante Elías también era un profeta que hacía muchísimos milagros, pero este es un principio para todos y en todo momento. Dad y recibirán. Dad y recibirán. Proverbios capítulo 11, el versículo 24 al 25 dice: hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Cierto? ¿Cuándo? Cuando reparten, cuando dan vas a recibir más. Y hay quienes retienen, ¿cierto? Que es como nosotros en estos días, pues, o yo por lo menos, no les voy a involucrar yo, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen entonces ¿a qué? A pobreza. El principio es el siguiente: si tú retienes, eso que retienes finalmente se va a acabar y ya, hasta ahí llegó. Pero si tú das, eso que tú das, lo que va a pasar es que se va a multiplicar. Ese es el principio, ¿cierto? El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia, que es generosidad. Estar siempre listo para compartir. Y es la invitación que tenemos en esa mañana y que el Señor quiere hacernos hoy. Ahora, esta generosidad tiene unas características y es importante que nosotros lo veamos, porque a veces uno da y cree que con lo que da, listo, ya suficiente, ya di un poquito, ya, ¿cierto? Ya fui generoso. Pero no, la generosidad tiene algunas características. Con la historia que acabamos de leer, lo primero que debemos entender es que la generosidad es un acto de fe. Ser generoso es un acto de fe, porque tú das aún a pesar de la circunstancia en la que tú te encuentres, y lo que tienes que hacer es creer que Dios va a proveer para ti y para aún poder seguir dando a otros. De eso se trata la generosidad. Primero es un acto de fe. Así que cuando nosotros damos porque tenemos un montón y nos sobra, finalmente pues sí, podemos estar siendo muy dadivosos, pero hasta allí no llega la generosidad. La generosidad va a llegar hasta ese momento en el que tú puedas dar aún a pesar de que no tengas mucho. Ese es el momento donde esta generosidad va a salir también a flote, porque dar cuando tenemos es muy fácil. Para algunos también, no para todos, pero para algunos es muy fácil dar cuando tenemos en medida rebosante. Es muy fácil dar, es más sencillo, no te duele, ¿cierto? Como que bueno, yo te doy, imagínense cuando yo trabajaba nada más medio tiempo,
Ustedes se van a dar cuenta que estoy trabajando mucho, siempre hablo de esto, pero cuando yo trabajaba nada más medio tiempo, no, yo salía con todo el mundo. Claro, no, tengo toda la tarde libre. Y yo le decía, pastor, ¿qué necesita? Yo estoy disponible, yo tengo todo el tiempo disponible. Es muy fácil para mí dar cuando me sobra. Ahora no tengo tanto tiempo. Entonces lo que uno hace es que lo retiene. Yo ya no salgo tanto, ya no estoy tan disponible. De hecho, el poder estar acá también fue un reto en ese asunto. O sea, el Señor también me retó. Yo no tenía tiempo, ¿cierto? Para ponerme a preparar la palabra. Ustedes no se imaginan, o sea, es que uno prepara, uno tiene que leer, uno tiene que estudiar. Yo necesito como un mes mínimo para preparar una prédica. Los pastores ya no tanto, pero yo necesito por ahí un mes. No es ya. No tienes tiempo. Es ahí cuando tienes que darlo. Es ahí. Eso es generosidad. Eso es generosidad. Ya ahora cuando menos tiempo tiene uno, entonces uno más fácil decimos que no, pero no, la generosidad nos está invitando a que un acto de fe. Cree que Dios va a darte más. Cree que aún ese tiempo que tienes Dios lo puede multiplicar. Crees que aún ese poco espacio que hay en medio de tu agenda, pues algo puede pasar. Dios lo va a hacer, Dios te va a ayudar, Dios te va a ayudar con todo lo demás que tienes que hacer. Saben, yo le he dicho a tantas invitaciones que no, el Señor me redarguyó en este tiempo, porque también ser iglesia es pasar tiempo en comunidad. Y en medio de las múltiples ocupaciones, uno es muy fácil decir que no tengo tiempo, ay no. Tengo algunas amigas que me están viendo a quienes he dejado muy olvidadas. Pero es porque uno retiene, ¿no? Y el poco tiempo que tengo, yo prefiero quedarme en mi casa, durmiendo o echada en la cama haciendo nada. ¿Sí o no? O sea, uno dice, solo tengo este tiempo. No, yo necesito descansar. Y uno dice, no, es que el descanso es súper importante. Y eso es verdad. Pero no retengas tanto. Piensa también en qué es lo que tienes para dar. Bien, así que lo primero es que dar es un acto de fe. Confía que Dios va a proveer para lo demás que necesites. Confía que Dios va a proveer para el tiempo que necesitas para tu trabajo. Confía que Dios va a proveer los recursos que necesitas para suplir lo demás. Confía, aunque no veas nada, eso es fe. Hebreos nos dice que la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no estamos viendo. Para dar necesitamos fe. Bien. 2. Otra característica importante de la generosidad, nace del corazón. Nadie te puede obligar a ser generoso. Nadie. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 9 versículo 7. Esto es un paseo por la Biblia, listo. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación. Nadie nos va a obligar. Nadie nos va a obligar a darle al otro, a orar por el otro, a dedicarle tiempo al otro, a darlo algo de alimento para el otro. Nadie te puede obligar. Si te están obligando, eso es un acto de obediencia, eso no es generosidad que nazca de tu corazón. Dice, porque Dios ama al dador alegre. Eso tiene que brotar de nosotros. ¿Cierto? La generosidad tiene que ser algo que surja de ti. Cuando alguien ya te está obligando a hacerlo, pues ya no es tan generoso, ¿cierto? Es como, ay, bueno, yo obedezco. Pero la generosidad tiene que salir de nuestro corazón. Tercero, la generosidad se hace en secreto. Miren esto, yo estoy divulgando mis actos de generosidad, pero eso no se hace. Mateo capítulo 6 del 1 al 4, miren lo que dice esto, me pareció muy sorprendente. Mateo capítulo 6 versículo del 1 al 4 dice, tengan cuidado, a mí me gustan esos tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás lo admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Miren lo que pasa acá. Resulta que cuando nosotros damos
lo que Dios hace es que multiplica, ¿cierto? Lo vimos como un milagro, pero realmente es porque Él está trayendo recompensa a eso que estamos dando. Ahora, cuando lo hacemos en público para que todo el mundo lo vea, lo que nos va a decir la Biblia, seguían ahí los otros versículos, Juli, porfa, es que cuando tú lo haces realmente para que el otro lo vea, pues el otro te recompensa y ya hasta ahí llega ese acto. Dice, cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Si lo hacemos para que la gente nos vea y nos diga, ay, tan lindo, muchas gracias, usted es un ángel, ¿cierto? Y para publicarlo en todas partes, en las redes, ay, eso es súper común, ¿cierto? Como que la gente medio da una guapanela, el pastor hace 8 días creo que hablaba de eso, yo no sé cuándo, medio da una guapanela y ya, todo el mundo lo tuvo que saber. Porque esto es un acto de generosidad. No es bueno que estos actos se repliquen, eso está bien, pero la palabra nos está diciendo, tu motivación no puede ser que el otro te vaya a recompensar o que el resto del mundo te vea y diga, wow, este es tremendo personaje. No, porque finalmente eso no se trata, se hace en secreto. Es decir, no se tiene que enterar medio mundo, solo con que tú hagas va a ser suficiente. Dios, y ese pasaje sigue hablando acerca de la oración y va a decir que Dios, que está en lo secreto, Él sí está viendo eso que tú estás haciendo y para Él va a ser suficiente. Con que Dios lo sepa es suficiente, porque finalmente quien trae la recompensa es ¿quién? Dios, no los demás. Las demás personas no tienen nada más en qué recompensarte. 4. Cuarta característica y última característica de esta generosidad: no espera nada a cambio, ¿cierto? La generosidad no espera nada a cambio. Entendemos por la palabra de Dios que Dios nos va a retribuir en abundancia, pero tú no lo haces también esperando la retribución. Pues como yo ya sé cuál es el principio, entonces Señor, yo voy a dar, pues usted dijo que usted me iba a dar, ¿cierto? Como yo le voy a dar a este, pero Señor, usted me dijo que usted iba a multiplicar, entonces hágale pues que estoy esperando mi multiplicación. Algunas veces somos así. Algunas veces cuando damos algo uno es como, bueno, un día, 2 días, Señor, dijiste que me ibas a multiplicar. A veces cuando uno está en medio de una escasez uno hace eso. Uno es así, como esperando la retribución pronta. Pero Lucas capítulo 14, versículo del 12 al 14 nos va a decir lo siguiente. Dijo también al que había convidado, Jesús está hablando allí, cuando hagas comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Es decir, cuando uno hace actos con personas que sabe que tienen la capacidad de luego devolverte ese favor, ¿cierto? Uno como, hay algunos favores que uno hace con interés. Entonces uno le ayuda a alguien porque sabe que esa persona después me puede ayudar a mí. De hecho tenemos dichos de ese tipo como, bueno, yo le doy, pero usted también me las paga en estos días, listo. Te voy a necesitar que me devuelvas en el trabajo, eso es muy común. Entonces uno le hace un favor a alguien, pero sabe que ese alguien después le puede hacer un favor a uno, entonces uno le dice, bueno, después me paga. Entonces el Señor está diciendo, no hagas eso. No hagas eso. Cuando hagas un banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos y serás bienaventurado, porque ellos no te van a poder recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Quién va a recompensar cada acto de generosidad que salga de nosotros? Es Dios. Y lo hará acá o lo hará en el más allá, ¿cierto? Lo hará acá en medio de nosotros porque Él ha prometido aún esa multiplicación, o también lo hará en el momento en el que podamos compartir una eternidad con Él. La eternidad va a ser más larga que este tiempo, para que sepan.
La eternidad nos va a llevar más tiempo. Necesitamos hacer más tesoros en el cielo. ¿Recuerdan la prédica del pastor hace 8 días? Esto es una conexión directa. Necesitamos hacer esos tesoros en el cielo. Acá este tiempo pasa rápido, va a pasar muy rápido, y ahora sí que es cierto, está pasando, pero como mejor dicho, en cámara rápida. Así que de eso se trata la generosidad. Eso es lo que Dios nos está invitando hoy. Ahora, ¿qué dar? ¿Cierto? ¿Qué dar? ¿Qué será que podemos dar a otros? Y es la pregunta. Resulta que siempre que hablamos de generosidad pensamos que es solo dinero, y no se trata solo de eso, aunque también, ¿cierto? También nuestros recursos hacen parte de eso que tenemos y que podemos dar a otros y que podemos entregar a otros. Es más difícil, de hecho, para nosotros a veces dar dinero que otra cosa. El dinero, claro, pero ¿cuál será entonces el asunto que hay allí? ¿Eso será nuestro tesoro? El pastor nos preguntaba eso hace 8 días. ¿Será nuestro tesoro? Cuando no podemos darlo, ¿será que está ocupando un lugar más importante en nuestro corazón que otra cosa? Bien, pero no vamos a hablar del dinero para no tocar susceptibilidades. Vamos a ver qué otras cosas se pueden dar. Y en la Biblia hay muchísimos ejemplos, y vamos a empezar con uno de ellos que me parece muy bello. Sé generoso con tus dones. Sé generoso con tus dones y aún con tus talentos, con aquello que Dios te posibilita y te ha capacitado para hacer. Aquello que Dios te ha entregado también como una capacidad especial para orar por otros, para hacer milagros. Sé generoso con tus dones. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Romanos capítulo 12, el versículo 6 al 8. Aquí vamos a leer más Biblia todavía. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, dice la palabra, a todos Dios nos ha dado dones. Al menos uno tienes tú. Al menos un don para dar tienes. Dice: según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úselo conforme a su medida de fe. O si de servicio, si tú tienes ese don de servir a otros, sirva, ¿cierto? Sirva. El que enseña, entonces que enseñe. De eso que Dios le ha dado. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, que lo haga con libertad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, que lo haga con alegría, ¿cierto? ¿Qué nos está diciendo la palabra? El Señor te ha entregado un don, pero no es para que tú te quedes con él y digas: uy, tan teso, yo como oro por la gente. No, vaya, ore por otros. Dedica también tiempo en eso. Dedica tiempo en multiplicar aún esos dones. Recuerden, es el mismo principio. Tú das y el Señor te dará más. Y el Señor va a multiplicar esos dones. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué está diciendo Dios? Ese ministrar es servir, es dar, es entregar, es dar a otros. Si hay algo con lo que tenemos que ser generosos es con nuestros dones. Estar siempre listo para servir a otros con tus dones. ¿Qué dones te ha entregado el Señor? ¿Cierto? ¿Puedes identificar algún don? ¿Eres bueno para? ¿Sabes hacer algo muy bien? Y no solo los dones del Señor, también tus talentos. La parábola de los talentos también está en pos de esto. Y es que eso se tiene que multiplicar. No es para que se quede quieto. Sé generoso con tus dones, con tus talentos. ¿Quieres más dones? Da. Ora, ayuda, ministra, enseña. Si de hecho tú tienes un don que está ahí quietecito, pues es el tiempo para que tú comiences también a ejercitarlo.
Pon en función esos dones que el Señor te ha entregado. Otro elemento en lo que podemos ser generosos: seamos generosos en amor, en amar a otros. Y el amor tiene unas formas de expresión. Romanos 12, el versículo 10 dice: de manera que, no, ese era Romanos 12, 10. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense en honrarse mutuamente. El otro versículo, antes de explicarles esto, Lucas 6, versículo 35 dice: antes bien, amad a vuestros enemigos y haced el bien, y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y los perversos. ¿Sabes qué es este principio? Y es que Dios nos ama, ¿cierto? Esto lo sabemos. Dios nos ama tal cual como somos. Nos ama a los ingratos, nos ama a los que somos fieles. Él es amor y Él ama sin importar. De hecho, dice la palabra que nos amó primero. Cuando éramos los más pecadores del mundo, Dios nos amó, nos dio de su amor expresado en Jesús, que vino y murió por nosotros. Y finalmente Él nos da su amor, pero también pretende que nosotros podamos amar a otros. ¿Sabes cómo se expresa ese amor? También hemos entendido que el amor no es solo un sentimiento, el amor es acción, ¿cierto? El amor se mueve cuando tú honras al otro. El amor se mueve cuando tú perdonas al otro, ¿cierto? El amor se mueve cuando tú finalmente también tienes un acto de generosidad, de amor, de ayuda hacia el otro. Ama. Y lo más eso es que el Señor nos está pidiendo: ama aunque el otro no se lo merezca. A tus enemigos, que uno diría no se lo merecen, Señor. No, ama, sé generoso. Estad siempre listos para amar. Estad siempre listos para perdonar. Estad siempre listos para honrar al otro. Estad siempre listos para eso. Eso es lo que el Señor nos está llamando. ¿Quieres ser amado? ¿Cierto? Amada. Yo quiero ser amada. ¿Quieres ser amado? ¿Quieres ser amada? Ama. Ustedes van a hablar mucho de amor este fin de semana en ese retiro de pareja, seguro que sí. Pero de eso se trata. Da amor y vas a recibir amor, y lo vas a recibir en abundancia. Perdona a otros y vas a recibir perdón. Lo vas a recibir aún en abundancia. Sé generoso en amor. Otro elemento: sé generoso en buenas obras. Sé generoso en buenas obras. Dice la palabra, primera de Timoteo capítulo 6 del versículo 18, dice: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. ¿En qué? En buenas obras. Ricos en buenas obras, aunque sabemos que las obras no nos van a traer a nosotros salvación, pero no quiere decir que nosotros no hagamos buenas obras. De hecho, estamos llamados a hacer buenas obras, más que muchas otras personas. Hacer buenas obras a los demás, ayudar a otros. Hebreos 13, el versículo 16 dice: y no os olvidéis, oigan pues, que no nos olvidemos también de esto, de que de hacer el bien y de ayuda y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. No te olvides de hacer el bien a otros. Nosotros somos los llamados a esto. Y Romanos 12, el versículo 13 dice: estén listos. Acuérdense que es generosidad, estar listo para. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Es que son tremendos retos. Yo no sé si ustedes creen que esto es un reto muy grande. Es un reto muy grande, porque cuando no tenemos tanto, eso como que, ay, bueno, yo no soy capaz.
Pero esto es a lo que el Señor nos está llamando. Estén listos para ayudar a otros, para darle la mano al que lo necesite en el momento en el que lo necesite, ¿cierto? Con actos tan sencillos como para ayudar a alguien a pasar la calle, a subir el mercado. Ustedes no se imaginan cuánto oro yo cuando mercamos en mi casa porque aparezca un buen samaritano que nos ayude a subir las bolsas. Estemos listos para eso. Y estoy súper atenta siempre también. Ve, ¿será que alguien necesita que le ayude a subir las bolsas hasta el 5º piso? Estemos listos para ayudar en tu trabajo. Estás listo para ayudar a tus compañeros, a tus jefes. Estén siempre listos para ayudar. Sé generoso también con tus bienes materiales. Y aquí empieza eso a doler un poquito más. Con tus bienes materiales. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17, dice: pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Juan es así, Juan es súper radical. Eso lo aprendíamos en estos días en el instituto. Juan es súper radical y es pura sabiduría, pero él dice: quien tiene bienes y ve a alguien en necesidad y no los comparte, ¿será que, ahí uno se pregunta, ¿será que el amor de Dios sí está en ellos? Es con nuestros bienes materiales también con los que estamos llamados a ayudar, con eso que Dios te ha permitido conseguir, tener. Los pastores siempre nos dan el ejemplo del carro que el Señor les permitió tener. ¿Y cuál fue su actitud? Para el que lo necesite, para el que necesite transporte, ahí está el carro. También lo aprendí de ellos no lo saben, pero lo aprendí de ellos. Estad siempre listo con tus bienes materiales. Tu casa, ¿será que alguien necesita tu casa en algún momento? Necesita tener donde descansar. Primero a los hermanos. Mateo capítulo 5 versículo 42 dice: al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le des la espalda. Estad siempre listos para dar. Estad siempre listos para prestar a otros. Y no se trata solo de dinero. Préstale lo que tienes. Si lo puedes hacer, ¿por qué no hacerlo? Ese es nuestro reto. Ahora, sé generoso en tu trabajo. Y vamos a leer este proverbio, que es un poco complicado. Los proverbios son difíciles de leer, ya eso nos dimos cuenta. Pero Proverbio capítulo 18, versículo 16 dice: la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Miren pues la revelación que hay detrás de este versículo. ¿Quieres ser promovido en tu trabajo? Da, porque cuando tú das, eso te va a poner delante de los grandes. Cuando tú das, eso te va a poner delante de los otros. Va a hacer que eso que tú estás haciendo, esos actos de amor, de generosidad, puedan revertirse también en ti y en tu trabajo y en lo que tú haces. Y cuando tengan que escoger a alguien, van a escoger al que da, al que no está pendiente de la hora de salida y dice 5. O sea, yo trabajo ya con mucha gente y tengo una persona que está súper pendiente y lo dice en voz alta: 5, me fui, ya. Tenía el bolso empacado, ya estaba listo y no da un minuto más. Pero así, o sea, es rayada. No da un minuto más. Sé generoso en tu trabajo. Alguien más necesita ayuda. Alguien necesitas. En estos días vi también un programa y alguien le hacía esa pregunta al jefe y le decía: jefe, ¿necesitas que me quede un poco más? Y yo dije: uy, o sea, tremenda pregunta. Yo no sé si ustedes han hecho esa pregunta alguna vez. Jefe, ¿necesitas que me quede un poco más? No, donde a mí alguien me haga esa pregunta, yo digo: ay, no, ya, lo amé.
vi esa pregunta en alguien. Yo dije, ve, esta es una pregunta que está reflejando generosidad. No tengo que salir corriendo porque ya no tengo más tiempo. No, da, ayuda también a los otros, ayuda a tus jefes. Probablemente eso vaya a traer muy buenos frutos. Saben, esto es un reto. Realmente hoy vine a predicarles sobre un reto muy grande que tenemos como iglesia, porque no estamos atravesando momentos fáciles, pero es en estos momentos donde la iglesia tiene que marcar la diferencia. Es en estos momentos, porque sabes que dice también la palabra, y Jesús se lo decía a sus discípulos: cuando tú amas a aquellos que te aman, eso no tiene ninguna diferencia. Pues porque finalmente hasta los pecadores lo hacen, dice la palabra. Jesús se lo decía a sus discípulos. Pasa igual con el dar. Cuando tú das, cuando te sobra, no es mucha la diferencia con el resto del mundo. De hecho, hoy hay mucha gente que da mucho, pero claro, son multimillonarios. Entonces nos sorprendemos con los multimillonarios que dan a diestra y siniestra, pero realmente tienen mucho. Eso no tiene ningún algo extraño, extraordinario. Para eso no necesitan tener a Jesús. Tener mucho y dar mucho, para eso no necesitamos tener a Jesús. Pero nosotros tenemos a Jesús. Y lo que Jesús nos enseña es, en medio de la escasez, da. Ahí sí necesitamos a Jesús. Ahí sí ese reto no lo podemos hacer solos. Ahí necesitamos de Jesús que nos ayude para poder dar en medio de la escasez. Y sabes, Jesús lo tenía súper claro, y con esto terminamos. Mateo capítulo 14, versículos del 15 al 21. Mira que Jesús tenía esto supremamente claro. Y si Jesús lo tenía claro, creo que nosotros también lo necesitamos. Mira esta historia. Es el momento de alimentar a los 5,000. Mateo 14, del versículo 15 en adelante. Esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron: estaba Jesús en el monte con una multitud, o sea, eran 5,000 personas, una multitud alrededor. Y mira pues lo que pasa. Están los discípulos y se le acercan a Jesús y le dicen: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Miren pues nuestra lógica. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida, ¿cierto? Como: Señor, mándelos pues, porque nosotros no tenemos cómo alimentarlos. No hay cómo, no tenemos nada. Mándelos para que vayan y coman. Y Jesús les dijo, y aquí viene el cambio total: eso no es necesario. Y uno es como, no. O sea, donde yo fuera el discípulo diría, no es necesario. Denles ustedes de comer. Miren pues el reto que Jesús les pone a sus discípulos, y es nuestro reto hoy. Denles ustedes de comer. Y miren pues la respuesta. Yo hubiera respondido lo mismo. Pero si lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, o sea, no tenían nada. Uno ve y uno dice, nada. Tengo toda una multitud y solo tengo 5 panes y 2 pescados, Señor, no tengo nada. O sea, ¿cómo, Señor? Y esa es nuestra pregunta ante el Señor todos los días: Señor, ¿cómo voy a hacer? Y fueron los discípulos, es nuestra respuesta natural. Pero ¿sabes lo que el Señor les dice? Es lo siguiente: tráiganlos aquí, dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba, y Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo, y después partió los panes en trozo y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Miren pues lo que pasó. Todos comieron cuanto quisieron. Esto es como la misma historia de la viuda, ¿cierto?
todos comieron cuanto quisieron. Y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Da y recibirás, ¿cierto? Da y recibirás. Ese es el principio que el Señor nos está enseñando hoy. Sí, en época de escasez, sí, solo con 3 panes y 5 panes y 3 peces, sí. Solo con un poquito de aceite, Señor, solo con un poquito de tiempo, Señor, solo con esto que sé que es poquito, Señor, pero si no me queda, si no hay cómo, sí, con eso, da porque el Señor se encargará de multiplicar. ¿Alguien cree eso en esta mañana? Vamos a orar al Señor, así que ponte sobre tus pies. Y quizás si en este tiempo tú le has dicho al Señor: Señor, ¿cómo? Señor, no tengo. Señor, me falta. Sabes, nuestras oraciones comúnmente son: Señor, no tengo. Señor, me falta. Ayúdame con esto, ayúdame con aquello. ¿Y sabes cuál es la respuesta del Señor para nosotros en esta mañana? Es: no temas, no temas, da. ¿Y qué tal si hoy podemos reconocer esas cosas que le hemos dicho al Señor? No puedo, no tengo. Yo no sé cuáles han sido aquellas cosas que tú has querido retener en este tiempo, pero yo sé que el Espíritu Santo puede traer eso a tu memoria hoy. ¿Qué es eso que estás reteniendo? ¿Qué es eso? ¿Sabes? Cuando entendemos dónde está nuestro tesoro, que fue la prédica del pastor hace 8 días, ¿sabes? Ahí es más fácil dar. Así que si hay algo que probablemente no estás dando, piensa si ese es tu tesoro. Piensa si ese es tu tesoro. Y hoy entrégale eso al Señor. Padre, aquí estamos. Señor, hoy reconocemos que quizás estamos siendo un poco ávaros, que quizás estamos siendo un poco tacaños, Señor, con aquello que nos has entregado. Padre, perdónanos. Perdónanos porque es difícil para nosotros administrar no solo el dinero, sino aún nuestros dones, nuestros talentos, nuestro tiempo, cuando hay escasez. Pero así como tus discípulos, Señor, hoy ponemos delante de ti aquello, Señor, que creemos es muy poco. Hoy lo ponemos delante de ti, Señor, y oramos para que tú puedas, Señor, aún poner en nuestro corazón ese deseo de dar. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a dar, ayúdanos a ser generosos. Señor, es duro cuando la palabra dice que si no damos a otros, probablemente no hemos conocido tu amor. Es duro, pero ayúdanos, Señor. Yo creo, porque esta iglesia, Señor, puede ser una iglesia generosa. Y generosa no solo con el dinero, generosa con sus dones, con sus talentos. Y si quizás tú en este tiempo has estado dudando si dar o no dar un poco más de tu tiempo, si dar o no dar eso que hasta ahora sabes hacer y que el Señor te ha permitido hacer, te ha enseñado, pues que este sea un tiempo para poder tomar la determinación de dar también un poco más de amor también a otros. Señor, ha sido difícil para nosotros y retenemos mucho el perdón, retenemos mucho
el poder honrar a otros. Padre, haznos generosos, Dios. Que ese perdón que tú nos has dado en abundancia, Señor, nosotros también podamos darlo a otros. Ayúdanos a estar siempre listos para amar, para ayudar. Señor, ayúdanos a estar siempre listos para ayudar aún con lo que tenemos. Piensa que es eso que tú tienes que puede ser útil también para otros. Ayúdanos, Dios, a ser generosos con aquello que tenemos, con nuestros bienes materiales. Señor, que cuando alguien esté en necesidad, no dudemos en hacerlo. No dudemos en entregar, Señor, eso que tenemos. Padre, ayúdanos a ser generosos en nuestro trabajo. Ayúdanos a ser generosos, Señor, aún con nuestro tiempo. Aún con eso que hacemos, Dios, hacer las cosas, a estar siempre dispuestos para hacerlo todo y hacerlo bien, como para honrarte a ti. Padre, ayúdanos. Queremos ser esa iglesia generosa, Señor, que tú pensaste, que tú diseñaste, que está en tu corazón, porque sabes, Dios es generoso. Dios es generoso. Dice la palabra que qué sería de nosotros si el Señor acortara sus misericordias, las retuviera. ¿Qué sería de nosotros si Dios retuviera sus bendiciones? Si Dios retuviera su perdón, si Dios guardara de eso que tiene para darnos todo el tiempo. No, Dios es generoso. Tu Dios es generoso. Y con esa misma generosidad multiplicará todo lo que des. Con esa misma generosidad que dice la palabra, abundante, rebosante. Confía hoy en eso. Confía hoy en el Señor. Dile: Dios, creo que tú proveerás. Creo, Señor, que tú darás en esa medida rebosante de la que habla la palabra. Hoy lo creemos, Señor. Creemos, Dios, en quién eres y en lo que haces, Señor. Creemos hoy. Padre, cambia nuestra mentalidad en esta mañana. Tal si tú le dices al Señor: renueva mi mente, Señor, mi mentalidad. Que aquello que yo creía que era normal, si no lo es, Señor, tus pensamientos puedan habitar, Señor, aún mi mente. Y que en cada momento, aún en la escasez, mi lógica no sea retener, sino al contrario, que podamos pensar y buscar y estar siempre dispuestos a dar. Espíritu Santo, hoy ayúdanos, Espíritu Santo. Pon ese deseo en nuestro corazón, ese deseo de dar. Y no solo ese deseo, sino esa convicción que habita en nuestro corazón en este tiempo. Porque ese es tu principio. Decidiste que para bendecirnos, nosotros deberíamos ser instrumentos útiles para bendecir a otros. Así que ayúdanos a ser esos instrumentos útiles, Señor. Hoy ponemos esta palabra en tus manos, Señor. Y te pedimos, Dios, que durante esta semana tú nos ayudes, Señor, a recordar. Y que en cada momento y en cada situación en la que podamos dar de nuestro tiempo, en la que podamos dar de nuestros recursos, en la que podamos dar de nuestro amor, en la que podamos dar de nuestro servicio, aquí estamos, Señor. Y tú encuentres una respuesta en nosotros de heme aquí. Nosotros lo haremos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, aún por retarnos. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor, porque quieres lo mejor para nosotros, porque quieres bendecirnos, porque quieres darnos en abundancia. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que recibiremos, Dios.
Te damos todo honor y toda gloria, Señor, a ti en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.